Muy bien. Como siempre vamos a iniciar con nuestra sesión de meditación. Y como un preámbulo, la yoga de las 9 respiraciones. Para esta comenzamos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, y si se nos facilita, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el Avaduti, el canal central, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, como un tallo hueco de bambú, el cual parte de la apertura de Brahma, comúnmente localizada 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde este se extiende como un embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral, paralelamente a la misma, hasta arribar al chakra secreto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde éste se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino, el lunar, de color blanco, y el femenino, solar, de color rojo. Para los hombres, el masculino a la derecha del canal central, y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos como prerequisito de la respiración del ánfora o de la vasija. Concebimos e imaginamos inhalar la expresión pura del prana y exhalar aquella obnubilada o contaminada. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración. Volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, quizá inclusive libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Permitimos de nosotros salga aproximadamente el 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, que corresponde a los vientos kármicos. Pretendemos fortalecer a los de sabiduría que residen en el canal central, de los que dependen las altas funciones de la conciencia. Hacemos esto 3 veces para la fosa nasal derecha, 3 para la izquierda, y culminamos con la práctica del Bumpachen, la gran vasija. Inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Así, nos involucramos y ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Hagamos esto juntos en silencio por unos minutos.
Transitemos a la meditación de estabilidad. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja lo observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento y sin constricción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al fortalecimiento de este aspecto y dimensión de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el ciclo de la respiración. Al inhalar observemos si el mismo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más de experimentar extremidad, nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconocemos en la misma el natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos
por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla, su condición de ocio y oportunidad, sus 8 libertades y 10 riquezas, su fragilidad, su temporalidad, lo fácil que es perderla, así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para imprimir y para dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza y siempre temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer los positivos, a identificar, debilitar y trabajar con los negativos. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas. En especial, de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Y finalmente, señalemos las limitaciones, los defectos propios de la existencia cíclica de la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa a la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso,
para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio, Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chu-la Kyabsun Chio, Gendun-la Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad. Imaginemos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, la gran Ciudad de México, nuestra ciudad, país, continente o planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal, todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado y condición a la medida de nuestras posibilidades libre de elaboración. Transitemos a la práctica de la unión con mente de diamante. El arquetipo búdico que representa y simboliza la perfección de la purificación. Comencemos por la fase de creación o generación. Sobre la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, se manifiesta o corporiza la sílaba PAM. Irradia luz y claridad. Y de la misma emerge una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta. Sobre de la misma surge la sílaba A, que recordamos representa la perfección de sabiduría. Irradia luz y claridad y se transforma en un cojín de luz de luna. En su centro se materializa la figura de la sílaba Hum, de color blanco. Irradia luz y claridad y se transforma en el cetro adamantino, el Vajra o el Dorje en posición vertical, con el Hun en su centro. Irradia luz y claridad. Y de este emerge la figura de Vajrasattva, Dorje Sempa, mente o ser adamantino. La síntesis, insisto, del poder de purificación de la conciencia despierta de todos los Budas. Se encuentra sentado en la postura real relajada. La pierna derecha ligeramente extendida hacia adelante como si se encontrase listo y dispuesto a levantarse para bendecir a otros. La izquierda recogida en la postura que simboliza la maestría de la fuerza del Samadhi, y con la plena funcionalidad mental. Su mano izquierda sostiene a la ganta, el drilbu, la campana adamantina, simbólica de la energía de la sabiduría. Inclinada hacia arriba,
recargada sobre de su cadera. En la palma de su mano derecha aparece una vez más el cetro adamantino, el Vajra o el Dorje, que aquí simboliza la maestría de la energía, del método, en el camino, la bondad y la compasión. También descansando erguido, vertical. Vajrasattva está ataviado con la vestimenta propia del cuerpo de gozo perfeccionado de un bodhisattva a la usanza de la antigua realeza india, repleta de ornamentos y joyería. Porta la tiara de 5 puntas que recordamos simboliza a las 5 familias búdicas y sus respectivas sabidurías. El cabello recogido a la manera del yogi, simbolizando tanto su estancia y compromiso con el mundo, más simultáneamente la libertad de sus distintos condicionamientos. Dividido en 3 nudos, representando el triple entrenamiento superior, la triple joya, y en la parte final, el símbolo de la trascendencia de la dualidad, una media luna, un sol y un tikle luminoso. Como todos los grandes seres, manifiesta las 32 marcas mayores como las 80 menores de un bodhisattva o Buda, simbolizando la maestría de las actividades liberadoras, las perfecciones o paramitas, y en el que síntesis de los distintos potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Vajrasattva nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores, yidam, shavakas, pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia cíclica, animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que a su vez en nosotros naturalmente instigan y comparten. Del corazón de Vajrasattva se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Ahora Budas y Bodhisattvas se transforman en la auténtica presencia de Vajrasattva, simbolizando así la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Vajrasattva, incrementando su luz y presencia por 1000. Le imaginamos como una montaña de plata iluminada por 1000 lunas. Ahora en el corazón de Vajrasattva surge un disco lunar, y sobre del mismo se corporiza la sílaba Hum, de color blanca iridiscente. A su alrededor aparece el mantra de 100 sílabas de Vajrasattva en 2 espirales y medio en el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Y en el momento en que comience la fase de recitación, se invierte el giro ahora al sentido de las manecillas del reloj. Del mantra emerge un néctar de purificación que gradualmente satura e inunda a Vajrasattva, desde las plantas de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Eventualmente dicho néctar se derrama por la coronilla, pero en especial lo hace por el dedo pulgar del pie derecho de Vajrasattva, vertiendo ese néctar de transformación y purificación sobre de nosotros y todos los seres sensibles, iniciándose así formalmente el proceso de la purificación que dividimos en 3 etapas. En la primera imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono.
En la segunda fase, imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, quizá como nuestras debilidades genéticas. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra opera en esta como un nutriente. Y finalmente sentimos e imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas, resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que otros proyectan sobre de nosotros o nosotros sobre de estos, todo ello se purifica. Sale de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas, que al abandonarnos se diluyen y desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Reconocemos en ella el corazón de la purificación. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. No olvidemos aplicar las fuerzas y poderes de oposición. El arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, y la necesidad de corregir el daño que a través del cuerpo ya hemos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasattva Samaya Manu Padaya Vajrasattva Dveno Vadita Diso Me Bhava Sudojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Prayacha Savakama Suchame Chidam Shriyam Kuruhum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Me Munchavaji Bhava Ma Samaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Tijajiro Me Bhava Sutokayo Me Bhava Subhokayo Me Bhava Anurakto Me Bhava Savasiddhi Me Prayacha Savakarma Suchame Chidam Shriyam Kuruhum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Me Munchavaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Savasiddhi Me Prayacha Savakama Suchame Chidam Shriyam Kuruhum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Savajji Bhava Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Kuruhum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Savajji Bhava Samaya Manupalaya Vajrasattva Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savakama Suchame Kuruhum Ha Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Me Prayacha Savakama Suchame Kuruhum Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Savajji Bhava Vajrasattva Samaya Manupalaya Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Kuruhum Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Kuruhum Ha Ho Bhavan Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Kuruhum Ha Ho Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Me Prayacha Savakama Suchame Kuruhum Ha Sarvatata Vajama Savajji Bhava Vajrasattva Samaya Manupalaya Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenova Me Bhava Sutojo Me Bhava Subhojo Me Bhava Anurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Suchame
Samaya Manu Paraya Umbarasava Samaya Manu Paraya Varasava Tervete to me vas me van la to me vas on sin sarcas Umbarasava Samaya Manu Paraya Varasava Tervete to me vas to me vas me van la to me vas on sin sarcas Samaya Manu Paraya Thousand sarcasm in your room, how balance about the time. Bhajasava Samaya Manu Balaya Bhajasava Deno Badita Dizame Bava Zudojame Bava Zubojame Bava Nuradome Bava Savasivi Me Pracha Sava Karma Suchame Chidam Shri Yam Kuru Hung Ha Ha Hu Bhavan Sarvatata Tavajama Memunta Vaji Bava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos como todas nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian luz y claridad de color blanco a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal o comunicativa. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, que distorsiona o exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Una vez más, el arrepentimiento, la determinación de enmienda, el refugio, la bodhicitta y la purificación de nuestras acciones negativas. El néctar de purificación de Vajrasattva continúa virtiéndose sobre de nosotros y los seres que nos rodean. Y ahora satura el área de nuestra garganta, purificando sus limitaciones y oscurecimientos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasava Samaya Manu Paraya Vajrasava Deno Vadita Dijome Bhava Zutojome Bhava Zubojome Bhava Nuratome Bhava Savasiddhi Me Precha Savakama Suchame Chidam Shayam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajama Memuncha Vaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Om Vajrasava Samaya Manu Paraya Vajrasava Deno Vadita Me Bhava Sudokayo Me Bhava Subokayo Me Bhava Anuragdo Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Suchame Chidam Shri Yam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajama Memuncha Vaji Bhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Om Vajrasava Samaya Manu Paraya Vajrasava Deno Vadita Me Bhava Sudokayo Me Bhava Subokayo Me Bhava Anuragdo Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakarma Suchame Chidam Shri Yam Kuru Hum
Aho bhavan sarvatata vajamame munjavaji bhava mahasamaya sattva ahum pe. Umbhajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat. Bhavan savatata vavam pe vajasava samaya manupadaya doshame vasu pashame vanurat me bhansava sinsarukasunam yakurum. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat me bhansava. Vajasava samaya manupadaya vajasava. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat me bhansava. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu. Tamya guru aho bhavan sarvatata vajama. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu. Pashame vanurat me bhansava sinsarukasunam yakurum aho bhavan sarvatata. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat me bhansava. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat me bhansava. Vajasava samaya manupadaya vajasava tenupadi testame vasu doshame vasu pashame vanurat me bhavasava siddhi me prayachasava karma suchame citam shriyan kuru hum ha ho bhavan sarvatata vajamame muntavaji bhava mahasamaya sattva ahum pe. Imaginamos o sentimos como nuestras imitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian luminosidad de color blanco a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación mental y emocional. Cualquier forma o expresión de ignorancia, aferramiento, apego y aversión, de celos y orgullo, se ve purificada. Toda forma y expresión de la cognición dualista, de su natural consecuencia, la reificación, todo esto se purifica. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces.
Bhajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenu Padita Disto Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Suchame Chidam Shri Am Kuruhum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe Bhajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenopa Chichadiro Me Bhava Sudokayo Me Bhava Subhakaya me bhava, anurakto me bhava, savasiddhi me pracha, savakama sujame, siddham shriyam kuruhum ha ha ho bhavan sarvatatata, vajamame manjavaji bhava mahasamaya sarva ahum pe, bhajasava samaya manuparaya, vajasava tenvadita, me bhava, sutosho me bhava, subhasho me bhava, anurato me bhava, savasiddhi me pracha, savakama sujame, siddham shriyam kuruhum ha ha ho bhavan sarvatatata, Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Isto Me Bhava Sutosho Me Bhava Subhasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Sujame Chitam Jaya Kurum Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Isto Me Bhava Sutosho Me Bhava Subhasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Sujame Chitam Shyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakarma Suchame Chitam Shyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Sudhya Guru Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Sudhya Guru Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Sudhya Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Savakama Sudhya Guru Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Hum Pe Vajasava Samaya Manupalaya Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Sudhya Chitam Shyam Guru Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Hum Pe Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakama Sudhya Chitam Shriyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe Vajasava Samaya Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Vajasava Samaya Manupalaya Vajasava Tenuvadita Diso Me Bhava Sutosho Me Bhava Supasho Me Bhava Nurato Me Bhava Savasiddhi Me Pracha Savakarma Sudhya Chitam Shriyam Guru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Tavajamame Munjavaji Bhava Mahasamaya Sarva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos como todas nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración.
Ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación simultánea. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. A su vez se plantan las semillas para la consecución de los diferentes cuerpos y cualidades de un Buda, los kayas, y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de 100 sílabas de Vajrasattva 21 veces. Om Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Sudosho Me Bhava Suposho Me Bhava Nurato Me Bhava Sava Siddhi Me Prayacha Sava Karma Sucha Me Chidam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhagavan Sarvatata Vajama Me Muncha Vajibhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Sudosho Me Bhava Suposho Me Bhava Nurato Me Bhava Sava Siddhi Me Prayacha Sava Karma Sucha Me Chidam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Me Muncha Vajibhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe Om Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Tosho Me Ha Suposho Me Bhava Nurato Me Sava Siddhi Me Prayacha Sava Karma Sucha Me Chidam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Me Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Sudosho Me Bhava Suposho Me Sava Siddhi Me Prayacha Sava Karma Sucha Me Chidam Shriyam Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Sudosho Me Bhava Suposho Me Bhava Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Sudosho Me Bhava Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Me Bhava Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Vajrasattva Samaya Manu Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Nurato Me Bhava Sava Siddhi Me Prayacha Sava Karma Sucha Me Chidam Shriyam Kuru Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Vajrasattva Samaya Manu Paraya Vajrasattva Teno Vatida Disto Me Bhava Sudosho Me Bhava Suposho Me Bhava Nurato Me Bhava Sava Siddhi Me Prayacha Sava Karma Sucha Me Chidam Shriyam Kuru Hum Ha Ha Ho Bhavan Sarvatata Vajama Me Muncha Vajibhava Mahasamaya Sattva Ahum Pe. Imaginamos o sentimos como nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración.
Contemplando al Lama Vajrasattva le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Este afirma: queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Budas y bodhisattvas irradian luz y claridad y penetran por la coronilla de la cabeza de Vajrasattva, incrementando su luz, su influencia por 1000. El trono de loto se disuelve en el disco lunar y este a su vez en Vajrasattva. Vajrasattva irradia luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, animada por nuestra historia personal. Y ahora reemergemos dotados de la auténtica presencia de Vajrasattva, de sus cualidades y habilidades. Así, el universo reaparece, pero lo hace como un budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra corto de Vajrasattva 108 veces. Om Vajrasattva Hum. 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 Ahora imaginamos como en nuestro medio, una vez más, surge el canal central. Esa espiga luminosa de color azul radiante. Vajrasattva irradia luz y claridad, penetra por la misma y reaparece a la altura del corazón, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos o imitamos. Como acontece en el tránsito del morir y el dormir. Cotas neurales masculinas descienden por la parte superior del canal central, de color blanco. Se apostan sobre la cota indestructible en el medio del mismo a la altura del corazón. Cotas neurales, esencias vitales femeninas de color rojo, ascienden por la parte inferior del canal central y se apostan abajo de la gota indestructible. Vientos sutiles primarios y secundarios penetran en el canal central y también emprenden su travesía hacia la gota indestructible, en la que se funden.
Y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, vientos sutiles, gotas neurales se funden súbitamente en la gota indestructible. Esta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, más allá de toda elaboración, inefable, indescriptible, pero experimentable. Intentamos reconocer y estabilizarla por un momento. Canal central, Vajrasattva en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Al escuchar el palmear de las manos, la gota indestructible se fisura y libera a la luz clara esencial de la mente o conciencia, la cual tratamos de reconocer y estabilizar por un momento. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Que wade nyudo dalamazan de jujuneto ate chamado pade salagu pasho chanchup centurin poche makepana chechuche kepanyampa me payang kongne kongdu. Pawasho ahum benzeguru pamasidi hum pe vajrasattva hum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo que en este mes de junio estará con nosotros en residencia el venerable Lopon Dorje Hunli. Va a estar visitando varias comunidades del Mandala de Casa Tibet, pero particularmente aquí en la Ciudad de México va a impartir el sábado 25 y domingo 26 de junio el seminario Los elementos de la práctica del Vajrayana o del Sendero del Diamante. Recordarán que en el contexto del budismo tibetano se entiende o concibe al Vajrayana, el camino adamantino indestructible, como el pináculo de las enseñanzas que el Buda nos dio, aportó y compartió. Es un método altamente valorado debido a su eficacia y pues la multivariedad de herramientas que nos ofrece y aporta para lograr el desarrollo evolutivo y ulteriormente su meta final, la liberación y la plenitud del despertar y la iluminación. En este seminario, el doctor Hunli va a cimentar la práctica de lo que llamamos la sadhana, el método primario del Sendero del Diamante, el método de logro, el manual de práctica o literalmente la avenida para el despertar. Lo va a estar haciendo a través de la práctica de Ushnisha Vijaya, Namgyelma, una de la triada de los Budas de la larga vida, conjuntamente con Tsepame y
Tara Blanca, de la cual nos transmitió previamente el pasado mes de enero en Casa Tibet, México, el empoderamiento y la transmisión de la sadhana. Así que va a estar estructurando su presentación del Sendero del Diamante en torno a la práctica de Ushnisha Vijaya para hacer de este seminario uno muy práctico y muy profundo, ¿sí? Y estas enseñanzas pues serán de sumo beneficio para aquellos que han recibido el empoderamiento de este Buda de la larga vida, pero también está abierto a las personas que tienen un genuino interés por vincularse al Sendero del Diamante. Esto va a ser sábado 25, domingo 26 de junio, tanto presencial como virtual. Pero evidentemente si tienen la oportunidad de estar con nosotros presencialmente es lo que pues más recomendaría naturalmente. Y también el doctor Hung Lee va a estar en Guadalajara el 29 de junio. Va a estar en Monterrey del 1 al 3. Va a dar el empoderamiento de Avalokiteshvara, ¿verdad? Y bueno, esto es el programa que tenemos para él. Va a estar en León el 27 y 28, transformando el sufrimiento, cómo hacer de las adversidades oportunidades, que es una instrucción primaria de Lojong. 29 y 30 en Guadalajara, respirar en bienestar y respirar en bondad, una introducción a la práctica de la respiración y la meditación en el budismo tibetano. Y el 1 al 3 va a estar en Monterrey, va a dar una charla el 1 de julio y después el empoderamiento de Avalokiteshvara y la instrucción de la sadhana de Avalokiteshvara en nuestra comunidad de Monterrey. Así que va a estar visitando todos estos lugares. Pero recuerden, primariamente aquí en la Ciudad de México, elementos de la práctica del Vajrayana, tomando como ancla a la práctica de Ushnisha Vijaya de Namgyalma. Este es el evento que tenemos en puerta para junio. Y en el mes de julio va a estar con nosotros, en el mes de agosto va a estar con nosotros Lama Tsultrim Zangpo, que nos visita después de 3 años de ausencia, consecuente de la pandemia. También yo voy a dar un retiro de purificación de Vajrasattva 8, 9 y 10 de julio en Guatemala, en nuestra comunidad de Guatemala, primariamente dirigido para los miembros de nuestro centro en Guatemala y en El Salvador. Para que tengan presente, voy a estar ahí 8, 9 y 10, y el 7 voy a dar una conferencia en Guatemala en torno a la búsqueda de la felicidad genuina. Estos son algunos de los programas que tenemos presentes para lo que resta del verano. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Pues los estoy viendo aquí a todos ustedes, lo cual me da muchísimo gusto. Déjenme echar una repasadita de todos. Quiero verlos. Me da mucho gusto verles. Espero que se encuentren todos bien. Y bueno, como siempre les agradezco que continúen vinculados al Dharma y a la instrucción del Mandala de Casa Tibet. Bueno, recordarán que hemos estado hablando acerca de este sistema de estudio y práctica del budismo tibetano conocido como el de las etapas del camino hacia el despertar o el Lamrim. En realidad trátase de una metodología muy antigua que se origina en India y particularmente en la gran universidad monástica de Nalanda y sus universidades afiliadas como fueron las universidades de Vikramalashila, la Universidad de Odantapuri, la Universidad de Bodh Gaya, ¿sí?, donde los grandes eruditos y adeptos de la tradición de Nalanda desarrollaron este tipo de aproximación, esta metodología y sendero que con mucha eficacia, de forma muy profunda y organizada, pretende orientar y conducirnos en el proceso del desarrollo evolutivo.
Recordarán que esta metodología, la de las etapas del camino al despertar, se divide en tres grandes, digamos, dimensiones o en tres categorías: las prácticas y los elementos de reflexión introspectiva orientados al practicante de capacidad inicial, aquellos orientados al practicante de capacidad intermedia, que son aquellos que estamos ahora abordando y analizando, y los métodos propios y orientados al practicante de capacidad superior, que en su momento también tocaremos y en donde se exalta la combinación de la bodhicitta ordinaria y ulterior, la bodhicitta de aspiración y de aplicación, conjuntamente con el cultivo de la sabiduría y diferentes herramientas que pues pretenden ayudarnos a actualizar ese maridaje, ¿sí? Bien, ahora, dentro del contexto de la dimensión intermedia del Amrim, estamos analizando las cualidades de un Buda, ¿recuerdan? Y lo hacemos con el propósito de fortalecer en ese contexto el refugio, la orientación positiva que pretendemos imprimir a nuestras vidas y que cultivamos a través de una herramienta esencial en el sendero, que es la de la renuncia, el espíritu de la emergencia. Recordarán que una de las maneras en que nosotros cultivamos y reforzamos esa aproximación es a través de la exploración y el análisis de los defectos del samsara, las limitaciones que son propias de la existencia cíclica y que abordamos a través de diferentes aproximaciones, como por ejemplo son los sufrimientos que son propios de los diferentes reinos endémicos a la existencia condicionada, el sufrimiento que caracteriza al reino de los seres paranoides, el que es propio de los seres fantasmales o espíritus hambrientos, una vasta variedad de diferentes especies o formas de vida en las que nosotros en efecto podemos experimentar expresión y renacimiento, y en donde pues nos vemos dominados por toda variedad de limitantes, oscurecimientos, conflictos, dolor y sufrimiento. Las limitaciones que caracterizan al reino animal, las que son propias del reino de los titanes, antidioses o dioses celosos, los ashuras, los seres en contienda. Y finalmente los que caracterizan a los devas o a los seres fulgurantes, que también representan una variedad de diferentes especies y formas de vida en las que el individuo puede experimentar renacimiento. Sin importar la dimensión del samsara, trátese de los tres reinos inferiores como los tres superiores, todas pues se enraizan en una variedad de limitaciones que en esta aproximación nosotros analizamos precisamente con el propósito de generar el hastío del samsara y con ello la determinación de abordar, de hacer propio, de adoptar, ¿verdad?, las herramientas y métodos que pueden ayudarnos a purificar nuestras limitaciones y tienen por propósito pues actualizar nuestros potenciales. Bien, ahora, también dentro de este contexto hablamos acerca de los 6 defectos que son endémicos y propios al samsara, ¿se acuerdan? Como es la impermanencia, el renacimiento, el dolor recurrente y así subsecuentemente. Y ahora, en el contexto del refugio, estamos hablando de el centro del mismo, el foco de que son las cualidades que caracterizan a un Buda. Y dentro de las cualidades que caracterizan a un Buda hemos estado hablando de los diferentes factores mentales que caracterizan a la conciencia ordinaria de un ser sensible y que han sido del todo purificados por la conciencia despierta de un Buda. Recordarán, esto lo abordamos desde la perspectiva de la teoría budista de las 3 dimensiones de la conciencia. Esto es la dimensión de la conciencia grosa, que es en donde están presentes las estructuras de estos distintos factores mentales, 51 en total, 5 factores mentales omnipresentes, 5 factores mentales objeto asertivos, 11 factores mentales virtuosos, 26 factores mentales negativos y 4 factores mentales variables, como también se les describe en general, ¿sí? Hablamos también de la conciencia sustrato, en donde se resguardan las impresiones y tendencias del karma, como también, y finalmente, la conciencia primigenia, que representa a la naturaleza búdica y que opera y existe más allá de toda limitante. ¿Sí? Bueno, ahora,
hemos estado hablando acerca de los 26 factores mentales negativos, que evidentemente trátase de unos que un Buda ha del todo purificado y trascendido. ¿Sí? Esto es, en la mente de un Buda ya no están presentes estos factores mentales negativos. Me parece que con Leandro tuvieron la oportunidad de examinar los primeros 5, ¿no es cierto? Bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a explorarlos de nueva vez. Son los factores mentales de... Los factores mentales de la ignorancia, de la confusión, del deseo, del apego, del odio, del orgullo, de la duda, de la incertidumbre, de las falsas creencias, especialmente en la permanencia o la ausencia de realidad o existencia, el enojo, el odio, lo que llamamos también la continua enemistad o el resentimiento, la ira incandescente o rabiosa, como también se le llama, la violencia o el intento para lastimar y dañar, la envidia, la no ser veraces, esto es, la tendencia a mentir, la hipocresía, ¿verdad? Especialmente aquella vinculada al poseer cualidades positivas que en realidad no nos son propias. También una tendencia negativa muy común, que es el despreciar las cualidades positivas que están presentes en otros, la ausencia de vergüenza y por lo tanto la inhabilidad para estructurar un sentido de autorregulación, la ausencia del temor, especialmente a las consecuencias negativas de nuestras acciones, la importancia personal, el orgullo, la pretensión, la autoinfatuación, la falta de fe y confianza. ¿Qué es eso, Pablo? Es un árbol que rosa aquí. Suena rarísimo. Sí. Decía la incapacidad para aceptar lo que es positivo en otros y para exaltar lo que es negativo, la pereza, la falta de recolección y la inhabilidad para aplicar el entendimiento del Dharma a la vida, que resulta en una falta de recolección, en una especie de inercia mental que también nos conduce a la ansiedad y la distracción. Estos son los 26 factores mentales negativos, así que vamos a explorarlos de nueva vez con detalle, ¿no? Primero, evidentemente el punto de inicio es el de la ignorancia. Y recordarán que desde la perspectiva budista, por ignorancia entendemos varias cosas. Por un lado, la incapacidad para atender a aquello que aparece, que se manifiesta o hace presente a nuestras diferentes bases sensoriales, por las que en esencia comprendemos las 5 físicas, pero también la mental, la cognitiva, que simultáneamente engloba y incluye una dimensión propia de la experiencia que es la emocional. Pero también la ignorancia no solo se centra en este desconocimiento, sino en una tendencia a distorsionar activa, aunque naturalmente inconscientemente, la naturaleza de las apariencias que a nosotros en el mundo sensorial se presentan. Recordarán, esto simboliza no solo la inhabilidad para atender y reconocer a lo impermanente, sino esa tendencia a proyectar una demanda de permanencia sobre lo que es impermanente. Nuestra inhabilidad para reconocer la causa y condición que propicia y detona el sufrimiento y concebir de forma equívoca y tergiversada aquello que es fuente de dolor como una fuente de bienestar y felicidad, de placer o de integridad. La inhabilidad para
reconocer la ausencia de identidad intrínseca, un concepto central para la filosofía y la práctica contemplativa de vida del Buda Dharma, y nuestra tendencia a proyectar una identidad intrínseca sobre lo que o los que en realidad no la tienen o poseen. Y en consecuencia, pues, la experiencia del dolor, el sufrimiento y la insatisfacción, ¿sí? Entonces, por ignorancia, comprendemos esta variedad de elementos. Recuerden que también la ignorancia está vinculada a los diferentes desequilibrios que hoy aquejan a la conciencia y cognición. Los desequilibrios que afectan a la facultad del deseo y la volición. Los desequilibrios que también afectan a nuestra atención. Los desequilibrios que afectan a nuestra capacidad y facultad de cognición. Y los desequilibrios que simultáneamente flagelan a nuestra emotividad. Aquí comúnmente les abordamos desde la perspectiva y el modelo de los tres diferentes tipos de desequilibrio: el déficit, la hiperactividad o la mera disfuncionalidad. Tomando como ejemplo la atención, el déficit de la atención se referiría primariamente a la lasitud, el hundimiento mental, el sopor, el sueño, la pérdida de claridad en torno al objeto de atención o interés. La hiperactividad de la atención se referiría a la extrema ideación y el diálogo interior. Y la mera disfuncionalidad de la atención se referiría a la habilidad que tenemos de focalizar la atención, pero a la manera a veces distorsionada en la que ejercemos dicha habilidad, como por ejemplo nos concentramos tan solo en las cualidades negativas de una persona, ¿verdad?, que atendemos con claridad, pero simultáneamente ignoramos las positivas, o solo vemos en una persona la expresión de una dimensión pues muy estrecha, como por ejemplo cuando alguien percibe en otro un objeto sexual, ¿verdad?, que evidentemente alguien que está afectado por un desequilibrio emocional y cognitivo de esta naturaleza haría de forma extrema. Sin embargo, nosotros también solemos hacer cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Esto es el mero desequilibrio de la atención, y también el mismo modelo aplica a la cognición y a la experiencia emocional que tenemos del mundo, pero de esto hemos hablado previamente, ¿sí? Bien. Evidentemente la ignorancia nunca se manifiesta sola, y siempre que la misma en nosotros está presente, naturalmente detona otra colección de diferentes actitudes aflictivas, como es en primera instancia la del apego, que está vinculado al deseo neurótico, ¿sí? Y simultáneamente la aversión, la hostilidad y la agresión, que está también vinculada a la ignorancia. Por apego, ¿qué es lo que entendemos? Trátase de una función, esto es una actividad cognitiva enraizada en la ignorancia, tanto pasiva como proactiva, a través de la cual el perceptor inconsciente y habitualmente tiende a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas. Superimpone también de la misma manera cualidades positivas sobre de aquello o aquellos que no las poseen o en los que o en donde no les pertenecen. Nos aferramos a ese punto de vista equívoco, parcial, tergiversado, y demandamos del objeto de apego nos aporte bienestar y felicidad genuina y duradera, cuando en realidad y en el mejor escenario tan solo nos puede aportar una temporal y relativa. En consecuencia, el apego se convierte, lo hace siempre, en una fuente y un detonante importante de ansiedad, insatisfacción, dolor y sufrimiento. También hablamos de la aversión, que naturalmente adviene y emana de la ignorancia y confusión, por la que nos referimos también a ese tipo de estructura mental a través de la cual el perceptor inconsciente y habitualmente exagera las cualidades ahora negativas de objetos, personas, circunstancias o ideas. Superimpone cualidades negativas sobre aquello o aquellos que en realidad no las tienen o poseen, se aferra a ese punto de vista de forma empecinada y concibe a esa cognición o en ella interpreta la fuente del dolor y el sufrimiento. La concibe de esa forma a manera eficaz, cuando en realidad
Esos elementos operan, si bien como causas cooperativas de nuestra insatisfacción y dolor, no son la causa sustancial, porque la causa sustancial es la ignorancia. Se dice entonces y naturalmente que en el caso de la conciencia de un Buda, que en realidad ya no opera con la conciencia ordinaria, la conciencia grosa. ¿Se acuerdan que hablábamos de este modelo en donde en la dimensión de la conciencia grosa está presente la conciencia sensorial, visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa, la conciencia mental ordinaria, que es la conciencia de vigilia, la conciencia aflictiva y la conciencia sustrato? ¿Se acuerdan? Todas en ese modelo corresponden a una dimensión grosa de la conciencia. En el caso de la conciencia de un Buda, esas dimensiones de la cognición ya no operan. Los Budas ya no operan, ¿verdad?, en la dimensión de la conciencia grosa. Operan a través de la conciencia primigenia. Y la conciencia primigenia es una que está libre de todas estas distintas aflicciones, particularmente de estos eventos mentales negativos, como claramente son los tres primarios: el de la ignorancia y la confusión, el del deseo y el aferramiento o apego, y el de la ira, la aversión y la hostilidad. ¿Ok? Pero también en ese mismo contexto está presente el factor mental del orgullo, la importancia personal, la mente autocentrada, aquella que exagera su valía o que reifica su concepción de existencia, ¿verdad? Congela una dimensión de nuestro ser y la exalta. Eso es en esencia lo que concebimos por el orgullo. Como también aquí estaría presente otro factor mental negativo, que es el de los celos, ¿sí? Y que también tiene que ver con un sentido de posesividad, la noción que aparece una mente confusa de ser dueña de algo o de alguien. Y cuando ese algo o alguien interactúa con otras variables, se experimenta precisamente este sentido de celo, que es consecuente de la inseguridad que ataca a este sentido equívoco de pertenencia y de posesividad, ¿sí? También está la duda y la incertidumbre. Ahora, aquí, por duda y incertidumbre, nos referimos primariamente a aquellas que son aflictivas, porque naturalmente la tradición budista, particularmente su psicología, su teoría del conocimiento, no concibe en la duda algo intrínsecamente negativo. La duda, de hecho, trátase de una herramienta indispensable para el proceso del desarrollo evolutivo y de la formación del conocimiento. Sin duda, pues no habría la posibilidad de la construcción de ningún tipo de modelo de comprensión de la realidad. Entonces, la tradición budista no pone en tela de duda el valor de la duda per se, pero hay una dimensión de la duda que concibe como detrimental y que incluye dentro de esta lista de factores mentales negativos, y es la duda aflictiva, ¿sí? Ahora, la duda aflictiva se centra en lo siguiente. Primero, se centra en el desconocimiento o la negación de la causalidad moral. Recuerden el principio primario de el karma. Y bueno, recordarán también que el mismo se centra en 4 elementos fundamentales, 4 variables que ilustran la naturaleza de la operación de la causalidad moral o el karma. La primera es la certidumbre en torno a el karma. Eso quiere decir que siempre que nosotros pongamos en movimiento diferentes líneas de causalidad, siempre que llevemos a cabo alguna actividad, algo es certero. Y lo que es certero es que esa actividad va a producir una o varias consecuencias, ¿sí? Esto no es probable, no es algo que acontece de vez en vez, sino se dice es siempre certero. Siempre que se ejecuta una acción, por naturaleza, esta produce una o varias reacciones o consecuencias, ¿sí? Otra dimensión de la certidumbre del karma tiene que ver con el hecho de que existe por naturaleza una relación entre la causa y el efecto, ¿sí? Y cuando se llevan a cabo acciones positivas de mente, palabra y cuerpo,
tarde o temprano esas acciones positivas producen consecuencias positivas del mismo orden. Eso puede ser en esta o en vidas futuras. No necesariamente trátase de algo que acontezca inmediatamente, pero es algo que acontece con certeza. Hay una relación entre la causa y el efecto. Las acciones positivas producen y propician efectos positivos. Las acciones negativas producen y propician efectos negativos, y las acciones neutras pues propician también consecuencias del mismo género, del mismo orden. Esto es también certero. Por certero aquí de nuevo quiere decirse y advertirse que debemos de tener cuidado en no dudar el que esta relación así opera. Esto es, el confiar que una acción negativa puede tener consecuencias positivas, o que una acción positiva puede producir consecuencias negativas. En realidad, esto adviene de una falta de claridad. Las acciones negativas son consecuentes de acciones negativas, y los efectos positivos son consecuentes de acciones positivas. Lo que pasa es que entre la causa y el efecto puede pasar tiempo, ¿sí? No es algo que necesariamente acontece de forma instantánea o inmediata, aunque puede suceder así, pero no es lo común, ¿verdad? El karma florece cuando las condiciones ambientales son propicias para ello, y esto suele no acontecer inmediatamente. Así que lo que hoy nosotros experimentamos como un efecto negativo, si lo vinculamos a una causa positiva, en realidad es consecuente de una acción positiva que ejecutamos en el pasado, y así subsecuentemente, ¿sí? Otro elemento de duda tiene que ver con el no confiar en la posibilidad y el potencial para el despertar, lo cual en esencia querría decir que nosotros nos concebiríamos como seres caídos, pecaminosos e intrínsecamente limitados y negativos. Evidentemente esto opera como un freno muy importante, como un obstáculo a nuestro desarrollo evolutivo. El peor enemigo que el individuo tiene, curiosamente, no es nunca un externo. El peor enemigo con el cual nosotros contamos es el enemigo interno, y el enemigo interno tiene que ver con nuestra falta de confianza en torno a nuestro propio potencial y habilidad evolutiva. Así que desde la perspectiva budista, el no confiar en el potencial del despertar y la iluminación naturalmente representa un obstáculo importante en el camino y el sendero al despertar. Otra duda de esta naturaleza tiene que ver con el dudar o negar la naturaleza y condición impermanente de todas las cosas, que además es autoevidente. No trátase de algo que nosotros tenemos que abrazar a manera dogmática, sino, insisto, es algo autoevidente del entorno fenoménico con el que convivimos. Todo aquello con lo que nosotros interactuamos existe de forma dinámica, en movimiento, y por lo tanto cambia y muta. Así entonces es impermanente. La duda en torno a la impermanencia genera muchos vicios en la conciencia del individuo, que también se traducen en aflicciones mentales y emocionales que detonan en nosotros dolor, sufrimiento e insatisfacción, ¿sí? También, y finalmente, la duda en torno a uno de los objetivos finales del sendero, que es el nirvana. Y el nirvana en este contexto no es un lugar, un espacio geográfico, sino es una condición mental y emocional, precisamente consecuente de la trascendencia del velo de las aflicciones, y que en nosotros propicia la experiencia duradera del bienestar, la felicidad y el equilibrio interno y emocional, ¿sí? Bien, entonces esto es lo que queremos decir por duda e incertidumbre, ¿sí? El dudar o negar la realidad del karma, el potencial del despertar, la naturaleza impermanente de las cosas, que derivaría en el entendimiento de su ausencia de identidad intrínseca, y el potencial del nirvana, ¿sí? La cesación definitiva estructural del sufrimiento, el dolor y las causas que le propician. Después viene la falsa creencia en los extremos, ya sea de la permanencia o de la ausencia de existencia plena del yo, ¿sí? Recordarán que desde la perspectiva de la tradición budista, estos representan dos puntos de vista extremos que deben de vencerse.
De hecho, ¿cómo se le llama en buena medida a la postura del Buda? Recordarán que la postura del Buda es descrita como la postura del Madhya Marga, esto es del camino medio. Y precisamente se le concibe como una posición intermedia entre estos dos extremos. El extremo de el sustancialismo y el extremo del nihilismo. Ahora, el extremo del sustancialismo, ¿en qué se cifra? Se cifra en una creencia equivocada que nos conduce a atribuir identidad intrínseca sobre de aquello y aquellos que en realidad no la tienen, poseen o la pueden albergar. ¿Qué es en este contexto una identidad intrínseca? Una autónoma, independiente, permanente, estática, ¿verdad? Que no tiene o no existe o no está presente en realidad en ninguna apariencia, en ningún fenómeno. Nada que nosotros sujetemos al análisis y la investigación existe de esa manera. Nada existe de forma unitaria, dado el hecho de que toda apariencia emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Nada existe de forma autónoma o independiente, dado el hecho de que toda apariencia emerge en dependencia de las partes que le comprenden y del entorno que le sustenta. Y por lo que concierne a la experiencia que nosotros tenemos de esas apariencias, la propia designación conceptual. Nada tiene, por ende, identidad intrínseca, ¿verdad? Y por tanto tampoco algo o alguien puede albergar en sí mismo cualidades sustanciales, ya sea positivas, negativas o neutras, que operen, insisto, de esta manera, autónoma, independiente, permanente. Nada existe de esa forma. Entonces, pues ese es un punto de vista equivocado, el del sustancialismo. Pero igualmente hay un punto de vista equivocado contrario. Y ese punto de vista equivocado contrario es ahora el del nihilismo. Esto es, si bien es cierto que nosotros no tenemos una identidad fantasiosa, permanente, autónoma, independiente, etc., también es cierto que esto no es lo mismo que afirmar nosotros no poseemos identidad alguna. O no existimos del todo, y así también las apariencias con las que convivimos en el mundo fenoménico. Esta es también una postura extrema. Representa un punto de vista equívoco, tergiversado en torno a la naturaleza ulterior de la realidad, y simultáneamente una distorsión de un concepto central del Buddha-dharma y específicamente de la tradición mahayana, de la filosofía del camino medio, que es el de la vacuidad. Cuando nosotros decimos que los fenómenos están vacíos de realidad intrínseca, en ningún momento afirmamos están vacíos de realidad en su totalidad. Lo que queremos decir es que no tienen identidad sustancial, pero sí tienen una identidad temporal, relativa, compuesta y subjetiva, ¿verdad? Por ejemplo, yo claramente poseo y despliego una identidad específica. Por ejemplo, esta tarde o noche, la identidad y función de un maestro budista, ¿verdad? Sí tengo y sí despliego esa identidad, pero es muy importante tener en cuenta de qué naturaleza es la misma. Esa identidad es siempre y por definición temporal. Esa identidad es siempre y por definición dependiente. Por ejemplo, emerge y funciona en dependencia no solamente de mi formación o intencionalidad, o de las acciones que yo despliego en términos de la instrucción, en este caso de Dharma, sino opera también en dependencia de cómo es que ustedes me perciben y lo que me permiten hacer o no hacer. Así que mi identidad como maestro emerge en dependencia no solo de mi formación o de mis cualidades o habilidades, sino también depende de la relación que establezco con ustedes y el hecho de que ustedes se conciben como estudiantes y me permiten, ¿verdad?, ejercer en torno a ustedes la función de un maestro. Ahora, también esa identidad claramente es temporal. En el instante en que acaba la clase, en buena medida, la misma cesa. Ahora, ¿puedo yo no aceptar eso? ¿Verdad? Y aferrarme a este sentido de identidad y pensar es permanente y corresponde a mi naturaleza esencial, y lo que sucede es que tendré que desplegar y defender dicha identidad 24 horas al día, lo cual no solo es imposible, condenado al fracaso, sino también me depreda
energéticamente hablando, porque voy a requerir del empleo, del uso, de la totalidad de mi energía vital para sostener y defender esa identidad que no existe. Así que desde la perspectiva de la tradición budista, el punto de vista que se concibe correcto es un intermedio entre estos dos extremos. El extremo de la plena y total negación de la existencia, que concebimos como la del nihilismo, y el extremo de la afirmación de la existencia sustancial de los fenómenos. No existen ni de una manera ni de la otra. ¿Y cómo es que en efecto los fenómenos existen? Bueno, como surgimientos dependientes. Recuerden que esta es la otra cara de la modela budista de la sabiduría, la del surgimiento dependiente, pratitya samutpada. Todo existe, emerge en dependencia de partes, condiciones y circunstancias. Así sí existe, pero no existe ajeno a esas condiciones y circunstancias. Así entonces un Buda naturalmente está libre de estos dos extremos, estas dos posturas equivocadas, aproximaciones equívocas en torno a la naturaleza de las cosas y la realidad. ¿Ok? Bien. Específicamente, esto también tiene que ver con la identidad personal. Nuestra identidad no es permanente, no es autónoma ni unitaria, y sin embargo no es no existente, ¿sí? Existe, pero ¿cómo existe? Como un surgimiento, insisto, dependiente. Ahora, esto no es tan complejo y difícil de comprender conceptual o intelectualmente, pero creo que no es pues misterioso para ustedes si han ejercido siquiera de forma muy primaria el autoanálisis. Es muy difícil de integrar empíricamente, experimentalmente, el deshacernos de esta identidad sustancial con la que nosotros nos vinculamos, a la que nos aferramos y la que concebimos representa nuestra naturaleza fundacional, que puede manifestarse a través de muchas caretas y disfraces: mamá, papá, hombre, mujer, mexicano, blanco, negro, inteligente, tonto, en fin, todas, bello, bella, feo, todas estas etiquetas que nosotros proyectamos sobre nuestros agregados, los componentes que comprenden a nuestra identidad personal, el agregado de la forma física, el agregado de las sensaciones y sentimientos, el agregado de las percepciones, el agregado de los condicionamientos, que se centra en la exploración de los fenómenos mentales que determinan nuestra cognición, y el agregado de la o las conciencias, ¿sí? Muy bien. Bueno, después viene la ira, el enojo, del que ya hablamos, pero una expresión particular de la misma, que es lo que llamamos la enemistad continua. Y la enemistad continua, pues no es otra cosa que una expresión de una aflicción muy poderosa que nos afecta de forma muy destructiva en términos vitales, que es el resentimiento. Evidentemente, una mente despierta está libre de toda variedad y tipos de resentimientos. Decía uno de mis maestros que pasamos la vida, los seres sensibles, sintiéndonos por algo o por alguien siempre agraviados, ¿no? Y es una mecánica que aparentemente no cesa y en la que tenemos que invertir constante energía, y representa un drene permanente a nuestra integridad vital, ¿sí? Sentirse toda tu vida por algo o alguien agraviado. Y bueno, siempre habrá alguien que con precisión pueda sentirte agravia, ¿no? Y mientras más rígida es tu noción de identidad personal, pues más fácil es que la misma sea objeto de agravio. Mientras más pues vulnerable es un material, como por ejemplo, ¿qué les gusta? Un cubo de cristal o una taza o una copa de cristal, más fácil es romperla, ¿no? Si no tiene flexibilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era chico, mi madre heredó de mi abuela y bisabuela una ponchera, ¿verdad?, de un tipo de cristal europeo, vienés de hecho, que se llama, que
cristal de papel, ¿sí? Es un cristal súper, súper delgadito, ¿verdad? Muy estrechito, muy difícil de elaborar precisamente porque es tan delgado y era una ponchera muy grande, ¿no? Y recuerdo un día que estábamos jugando con unos avioncitos de papel, y uno de estos aviones pues se estrelló contra la ponchera de mi madre y la ponchera de mi madre estalló en 1000 pedazos, ¿no? Y es una buena metáfora de cómo cuando nosotros edificamos y construimos un sentido de identidad muy rígido, este es como una de estas poncheras de cristal de papel, ¿verdad? Es muy vulnerable y cualquier golpe que se le da la fragmenta, la estrella de alguna manera. En contraste, imagínense una ponchera hecha de hule, ¿sí? Pueden aventarle un avión de papel, pueden aventarle un avión de madera, pueden inclusive aventarle hasta un balín de metal y no se va a romper la ponchera porque tiene flexibilidad, porque puede moverse, porque no es rígida, ¿verdad? Esto es un poquito el sentido del yo que en la tradición budista se plantea debemos de abandonar. Recuerden lo que el Buda comúnmente decía, y esto es el hecho de que los seres sensibles como nosotros sufrimos por varias razones, pero 2 primarias. Sufrimos porque nos identificamos con aquello que no somos. Y sufrimos porque pretendemos hacer propio, esto es poseer, lo que en realidad no nos pertenece. Y estos son 2 patrones que en nosotros se manifiestan de forma constante, incontrolable y recurrente. Nos identificamos 1 y 1000 veces con lo que no somos. Pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. Y por eso sufrimos, ¿sí? Entonces pasamos la vida sintiendo que otros nos han agraviado, ¿sí? Y el resentimiento es la madre de todas las distintas aflicciones mentales y emocionales. Evidentemente en la mente de un Buda no está presente ese evento mental. Es uno que ha sido del todo transformado y purificado, ¿sí? Luego está la ira incandescente, que es un tipo de enojo, pero mucho más intenso, que nos hace sentirnos llenos de malestar, que nos hace sentirnos incandescentes de alguna manera. Es como cuando te enojas mucho y sientes que te quemas por dentro, y así se ilustra siempre con esa metáfora que estás hirviendo de ira y de enojo. Evidentemente este es un evento mental que al que más lastima es a la persona que lo experimenta, y la preocupación es que pueda convertirse en una tendencia habitual y recurrente en nosotros, porque bueno, todo aquello que nosotros repetimos una y otra vez se convierte en una estructura habitual, reiterativa y recurrente. ¿Cómo se perfecciona una aflicción como el enojo? Se practica, ¿sí? Así que cuando nosotros damos pie a cualquiera de estas aflicciones y las repetimos recurrentemente, estas con mucha facilidad se hacen presentes en nuestra mente y corazón, ¿sí? También está la violencia o el intento a dañar y lastimar. La violencia o el intento a dañar y lastimar. ¿De qué surge la violencia y el intento a dañar y lastimar? De una cognición equivocada, evidentemente de la ignorancia. Surge de la noción de que aquello que detona nuestro malestar, sufrimiento e insatisfacción es siempre algo externo a nosotros. Y siempre lo buscamos, ¿no? Algo o alguien que sea responsable de la experiencia que en realidad es íntima y personal por la que me siento mal. Un ejemplo muy claro es cuando te pegas con un objeto inanimado y le pegas instantánea e inconscientemente de vuelta. Lo haces responsable del dolor por el que transitas, que en realidad de qué depende, no de ese objeto, porque ese objeto claramente no tiene iniciativa ni volición, no puede aproximarse a ti con el deseo de lastimarse. Evidentemente esto no es lo que acontece con la esquina de un mueble, ¿verdad? O de una mesa o de un buró. Este no te pega, ¿verdad? El que se pega es uno con él, consecuente de la falta de atención y recolección, ¿verdad? Pero precisamente en esta mentalidad buscamos siempre un chivo expiatorio
externo, algo o alguien que pensamos detona y es responsable de nuestra aflictividad, ¿sí? Ahora, nadie duda en el contexto de la filosofía budista que haya múltiples factores externos que puedan operar como causas operativas en la conformación de nuestro malestar, pero nunca son la causa sustancial, y la causa sustancial es siempre una íntima e interna, es la propia mente y la conciencia del individuo y su desempeño vital en general, ¿sí? Bien, entonces esto es la violencia o el intento a dañar, a lastimar, que viene de esa cognición equivocada. Y luego viene la envidia, ¿sí? Pero esta es demasiado importante para tocarla de forma superficial. De hecho, yo contemplo en la envidia la madre de las aflicciones, ¿sí? Las personas que son presa de la misma tienden a manifestar los 26 factores mentales negativos. Y en contraste, las personas que no son envidiosas tienden a no ser presa, o por lo menos no de forma tan violenta y poderosa, de estos 26 factores mentales negativos. Así que dejemos el de la envidia y los que le siguen para la semana próxima. ¿Ok? Entonces, ¿qué tocamos hoy? La ignorancia, la confusión, el deseo, el apego, la ira, el orgullo, los celos, la duda aflictiva, esta creencia equivocada en torno a la permanencia del yo o su total ausencia de existencia, que es una versión, fuente o expresión de la ignorancia. Hablamos también de la continua enemistad o el resentimiento, la ira incandescente y la violencia o el intento a dañar. Estos son los factores mentales negativos que tocamos hoy y que precisamente están ausentes de la mente de un Buda. ¿Y por qué reflexionamos, insisto, de esta manera? Porque cuando entendemos, especialmente cuando lo hacemos en consecuencia del examen de nuestro propio desempeño vital, cuando entendemos que una conciencia puede liberarse de todas esas distintas aflicciones, también esto nos genera un sentido de admiración y puede convertirse, que es el objetivo, en un objeto de refugio, ¿sí? Por eso examinamos en torno a las cualidades de un Buda la estructura de los 51 factores mentales que a su vez corresponden a la escala de los condicionamientos. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Bueno, y la semana que entra empezaremos con la envidia, la hipocresía, la tendencia a mentir y engañar, y así subsecuentemente. ¿Hasta aquí me siguen, chicos? ¿Todos? Ahora, en el contexto de nuestra propia práctica introspectiva, ¿para qué sirve el examinar estos factores mentales negativos, estos 26 factores mentales negativos, o los 11 factores mentales virtuosos? Para aprender a identificarlos, para hacernos conscientes de ellos, especialmente, bueno, en un inicio, cuando ya están presentes en nosotros y nos dominan. Después, para mientras están en nosotros presentes, el poderlos atacar y debilitar. Después, el poderlos atender inclusive antes de que surjan, o cuando apenas empiezan a surgir, hasta que eventualmente, en efecto, los depuramos y erradicamos del todo de la estructura de la mente, ¿sí? Como punto de partida, por lo menos no ser dominado por ellos. Después, el poder debilitar la presencia que tienen en nuestras vidas. Y finalmente, eliminarlos. La tradición budista plantea que esto es posible, es viable y representa uno de los objetivos más valiosos e importantes del quehacer de la vida del individuo. Esto es, de hecho, o representa una de las esferas o de las tareas centrales que la tradición budista señala le aportan a la vida genuino significado, ¿sí? Y si lo contemplan en relación a nuestra convivencia con los demás, si se preguntan el valor que tiene erradicar estos eventos mentales negativos de nuestra conciencia y le preguntan al otro qué tan importante es esto, creo que con mucha facilidad descubrirían que, insisto, esta es una de las empresas más importantes y valiosas de la vida. ¿Ok? Muy bien. Pues dejémoslo aquí esta semana, y la semana que entra me gustaría hablar
de esta terrible aflicción mental y emocional, entre otras, la de la envidia. ¿Ok? Dediquemos el mérito, si son tan amables. Como siempre, recuerden, en la actividad es importante comenzar con el refugio, orientar nuestras vidas en una dirección positiva y segura. Después, al finalizar cualquier acción virtuosa, dedicar el mérito. ¿Ok? Así pensemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayásemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Oma Hum Benzi Guru Pema Sedi Hum. Oma Hum. Pues muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena semana. Y les recuerdo que estará con nosotros en el mes de junio el venerable Dr. Hung Lee, Dorje Lopon Hung Lee. Y en México, 25 y 26 de junio estará impartiendo un seminario de introducción al Tantra que hemos intitulado Los elementos de la práctica del Sendero del Diamante o del Vajrayana. Pues muchas gracias, que estén muy bien y nos veremos la semana próxima. Hasta luego. Cuídense mucho. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Gracias por venir una vez más.